Cordial saludo, bienvenidos una vez más a Punto Final del Diario del Lotún. Hoy tengo el gusto de presentarles a Jennifer Bustos, pereirana, radicada en Londres. Queremos hablar con ella, así como con los invitados de Punto Final, acerca de todo lo que hace para dejar en alto el nombre de Pereira de la región y pues conocer un poquito más de su vida. Jennifer, bienvenida a Punto Final del Diario del Lotún. Liliana, muchas gracias. Encantada de estar participando hoy contigo en esta entrevista y muchas gracias por invitarme. Bueno, Jennifer, comunicadora social de la Universidad Católica de Pereira, ¿cierto? Sí, señora, de acuerdo, totalmente. Ya hace 11 años. No, pues no averigüe por esta parte porque ya me da pena. Me van a tener que dar otro diploma porque ya el otro se dañó de viejito. Bueno, Jennifer, la vida de las personas que deciden ir al exterior, en muy pocas ocasiones, por no decir casi que ninguna, comienza con trabajos sencillos. Sí. O sea, comienza con todo lo que conocemos ya de la vida de los latinos, sea en Estados Unidos, en España, en Londres, bueno, Australia, donde queramos decirlo. Hablemos de esa diferencia que tiene ya su vida ahora, cómo fue ese camino, aprender el idioma, todo esto, cuánto tiempo le tardó, cómo fue esa vida de Jennifer hasta estar en el lugar que hoy está y por el que ya queremos hablar más a fondo. Claro, yo llegué hace 10 años a Inglaterra, Londres. Yo recibí el título como periodista y comunicadora social en la Universidad Católica y al mes ya estaba en un avión. Yo literal recibí el diploma y me vine para el Reino Unido. Tenía 22 años y llegué y encontré trabajo en una empresa de ropa que se llama Guess. Y me acuerdo que no tenía nada de inglés. Me fui de tienda en tienda con el Google Translate del teléfono y me iba y preguntaba, ¿tienen trabajo? ¿Tienen trabajo? Y todos me decían que no. Y ya en la última, cuando me iba a rendir, me dijeron que sí. Y logré obviamente conseguir ese trabajo y lo que hacía era vender ropa. Lo que hacía era vender ropa y me quedé ahí casi un año y medio hasta que logré subir como supervisora. El inglés me dio muy duro. Sí, perdón, es que allá voy. ¿Cómo hace uno? Bueno, antes de subir como supervisora, si yo ni siquiera sé decir tienen trabajo, ¿cómo hago para vender un pantalón en inglés? O sea, Claro. también con el teléfono. No, imagínate que Vender un pantalón en inglés. Claro, cuando conseguí el trabajo, me fui para la casa y busqué lo básico, los colores, talla S, M o L. Y a punta de señas yo llamaba pues a los clientes y yo les decía talla S, M, con las medias palabras que me había aprendido la noche anterior. Y me ayudó mucho que nadie en la tienda hablaba español, nadie. Y tú entras como en un modo de supervivencia y tu cerebro tiene que sobrevivir sí o sí. Y logré practicar mucho, como podía balbuceaba palabras, todo lo que escuchaba me iba a la casa y lo practicaba y así sucesivamente hasta que en 3 meses ya soltaba más la lengua, ya estaba un poquito más fluida. Hice como un curso de inglés también que me ayudó en la gramática, pero es más como la supervivencia de tener que salir, hacer algo y lograr algo pues al final del día. Y yo estaba sola, yo solo tenía 22 años, yo no tenía ningún familiar acá en Inglaterra. Y así lo logré, tanto que me propuse ser la mejor, que al año apliqué para el puesto de supervisora. Y yo dije, bueno, lo peor que me digan es, no, te tienes que quedar en tu puesto que estás ahora, o sí, lo lograste. Y verdad, lo conseguí y eso me dio más hambre de éxito y dije, pues no me puedo quedar acá porque si en un año logré ser supervisora, con un inglés muy básico, puedo lograr mucho más. Y ya con eso me lleva a mi segundo trabajo, que fue un trabajo en ciberseguridad, que yo no sabía nada de ciberseguridad tampoco. Pero
Acá hay un dicho en inglés que dice fake it until you make it. Tú vas a pretender hasta que te crean y lo sepas hacer. Y eso hice. Y logré ese trabajo también. Me fue muy bien, gracias a Dios. 2 años, vendía congresos de ciberseguridad y mi público era España. Bueno. Entonces, la empresa era de acá de Inglaterra, vendíamos a Dubái, Abu Dhabi, Inglaterra y España. Y entonces yo controlaba el sector inglés y el sector español, pero claro, cuando hablaba con los españoles ya estaba más tranquila, encontraba el teléfono y ya me encontraba en mi salsa. Y los colombianos tienen una forma de entrar muy calorosa, muy amorosa, muy pegadora, entonces me fue muy bien. Con ese trabajo me tocaba viajar mensualmente a España y a mí nunca me ha tocado un viaje que me dijeran, bueno, logró el objetivo, ahora se va para España y a conocer a sus clientes. Y yo era, ¿qué? Y yo de 22, 23 añitos, yo, eso es maravilloso. Y me volvió a entrar el quiero más, yo puedo lograr más. Y ahí estuve 2 años y luego apliqué para una empresa de telecomunicaciones y ciberseguridad. Me pagaban menos, pero la empresa era mucho más grande. Ujú. Y gracias a a lo que aprendí en comunicación organizacional, apliqué mucho lo que vi en la universidad en este nuevo cargo. Y ahí en esa empresa ya llevo 7 años y fui escalando y escalando hasta lograr una posición senior que ahorita, gracias a Dios, estoy a 3 posiciones del CEO de la empresa. Soy la única mujer, la Wow. única latina y la más joven en ser la manager de la empresa. Wow, felicitaciones. Pues es que Gracias. eso era lo que queríamos contarle a las personas que están pendientes de Punto Final, de cómo una persona joven es, o sea, es que yo creo que es ese factor, es la juventud. O sea, cuando uno es joven, uno no le da miedo de nada y se puede comer el mundo 3 veces y pues Claro. si fallo aquí sigue estando el mundo. Yo creo que esa fue mi mentalidad desde el día número uno. Yo decía, lo peor que me puedan decir es no. Y yo ya tengo un puesto seguro, yo ya tengo pues mi habitación, porque en esa época vivía pues en una habitación súper pequeñita y vivía como tan agradecida de haber logrado llegar al país, de haber aprendido inglés. Entonces para mí todo era una bendición. Yo decía, muchas cosas que las personas aquí, por ejemplo, de pronto no valoran tanto, para mí era una bendición, para mí era una oportunidad, una historia, una comida nueva, una cultura nueva, una actividad nueva. Entonces yo me la gozaba y yo decía, vean, si no lo intento, me voy a arrepentir y me voy a renegar toda la vida. Ay, madre, yo hubiera podido haber hecho eso, pero no, gracias a Dios, todo lo que pensaba y me proponía, pues me propuse, lo logré. Hasta el momento me ha ido muy bien. Pero retrocedamos un poquito. Sí, ¿Por qué entonces no se fue desde el colegio o qué pasó en la mitad de la carrera que usted dijo, tengo ese diploma y me voy? O sea, ahí quedó como el vacío, o sea, ¿por qué esa necesidad de irse sin siquiera sí, explorar el nunca, primer trabajo en Pereira como nunca profesional? trabajé en Pereira. Sí, trabajé en muchísimas cosas, pero era como trabajos temporales mientras estaba en la universidad. Yo trabajé vendiendo zapatos, vendiendo ropa, vendía obleas, vendía postres, vendía todo lo que se me atravesaba, lo vendía. Y siempre tuve el apoyo de mi familia y siempre he sido muy carismática, muy entradora, tengo una energía muy alta, que es que yo a Ujú. veces digo, Dios mío, cálmate un poquito porque vas a mil. Y cuando estaba en la universidad, como a mediados de la carrera, yo le decía a mis padres, yo no me veo en Colombia, no porque no me vea profesionalmente, sino porque se me entró una obsesión con Inglaterra. Y cuando se me entró esa obsesión con Inglaterra, yo dejé de verme en Colombia, me veía en Inglaterra. Tanto que lo manifesté, tanto que mi mamá me ponía fotos del Big Ben, del London Eye, enfrente de la cámara de la cama y me decía, si eso es lo que tú quieres, tú te vas a visualizar todos los días. Y no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vas a lograr. Y así fue casi por 4 años en la universidad. Y a mí me decían, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Y yo siempre decía, me voy para Inglaterra. No tenía ni etiqueta, ni tenía un plan, ni nada, pero yo decía, me voy para Inglaterra.
Y ya cuando llegó la época de la graduación, yo le dije a mis papás, ¿qué vamos a hacer? Yo sí me quiero ir. Yo no estaba molestando, yo sí me quiero ir. Y empezamos a vender de todo para poder recoger para los tiquetes, para pues sustentar mi estadía al principio mientras conseguía un trabajo y adiós, se fue Jennifer sola en ese avión. Y eso, entonces, si digamos estaba visualizando desde la mitad de la carrera, ¿qué pasó con el inglés? Pues porque no, aquí no hizo alguna cosita. Sí lo hice, pero no me entró. Ah, yo Oh, pensé no, que era yo que... sí. No, no, yo sí lo hice. En la universidad no me podía graduar si no hacía el curso de inglés. Ujú. Entonces, obviamente con ese curso uno se aprende lo básico, que los números, que Como el el verbo to inglés del be, colegio. sí, que los verbos, que el pasado participe, todas esas cosas. Y yo decía, bueno, sí. Pero yo no, pues yo estudiaba para pasar el examen, pero de ahí a que yo fuera fluida en inglés, para nada. Que tuviera que pedir comida para no morir de hambre, es lo que usted No, dice, que y el cerebro se pone en defensa. además el inglés que a uno le enseñan en la universidad y en el colegio es un inglés americano Ah, sí, y el inglés británico, yo es me otra acuerdo cosa. la primera vez que a mí me hablaron, yo los miraba y yo no, no, ese no es el inglés que yo, no. Y yo lloraba, yo me iba a la casa a llorar y yo decía, no entiendo nada. Hay una anécdota muy bonita que yo me perdía en el tren en el underground y me gustaba perderme no porque no tuviera nada que hacer, sino porque me gustaba escuchar las conversaciones de las personas en el tren y las expresiones. Me gustaba mucho eh, ver cómo le ponían el acento a las palabras y cómo se expresaban y la forma en que pronunciaban las palabras, yo como que empecé a grabarme todo. Entonces, cuando ya iba al trabajo, yo ponía en práctica lo que había escuchado, alguna palabra, alguna expresión, y me miraban y me decían, pero eso es súper inglés, y yo, ay, gracias. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y yo creo que para mí lo mejor pues lo que más me ayudó primero, en aprender el inglés, pero segundo, aprender el acento y la forma en la que ellos se expresan, fue andar y escuchar conversaciones. Y Pero eso ayudó mucho, ayudó mucho. buenísimo. Bueno, y ya en su trabajo, específicamente, ¿qué es lo que le toca hacer? O sea, usted llega todos los días y ¿qué hace? Yo me mudé de Londres hace ya, antes de la cuarentena, bueno, durante la cuarentena. Ujú. Y me mudé porque, pues, tenía una pareja, construimos una familia, pues conseguimos una casa a las afueras de Londres, más para el sur, cerca de la playa, y gracias a Dios estamos aquí, estamos ubicados, pero cuando yo estaba en Londres, yo iba a la empresa todos los días. Cuando tú vas subiendo de posición te dan mucho más libertad, entonces me cambiaron el contrato para trabajar desde casa y ahora voy 2 veces a la semana a Londres, me demoro casi de puerta a puerta 2 horas, cojo 2 trenes. Mi día en la oficina yo tengo un equipo de 8 muchachos. Es un equipo de 8, antes manejaba 25, pero ya era mucho, porque pasó cuando me convertí madre, cuando nació mi niña y tener una niña en la casa y 25 muchachos en la oficina, yo me estaba enloqueciendo. Hace sí. Entonces, me estaba enloqueciendo, entonces logré como un acuerdo con mi jefe, le dije, no quiero manejar 2 equipos, dame solo uno y ya vemos en el futuro qué pasa. Y entonces ahorita tengo 8, lo que somos responsables de todos los negocios nuevos que entran a la empresa. Entonces, como nosotros vendemos telecomunicaciones y ciberseguridad, o sea, todo lo que es internet para empresas, el gobierno, aeropuertos, la telefonía y la ciberseguridad, mis muchachos son los que tienen que llamar a todos los clientes y vender. Entonces somos los encargados de traer todos los nuevos recursos, todas las nuevas empresas para trabajar con nosotros y pues nos estamos expandiendo. Ahorita estamos por toda Europa y también vamos a entrar al mercado americano muy pronto también. Wow. Es Y, un- y en algún momento, algún subordinado, bueno, alguna persona la ha hecho sentir mal por ser latina, le Ah, sienten sí, el acento, hay mucho humor negro, pero
pero es el humor negro inglés. Ellos a todo le tienen un chiste, a todo le tienen un humor muy, muy oscuro y uno tiene que llenarse de mucho valor y yo aprendí con los años y como soy la única mujer en ventas del equipo de gerencia, que a mí me hacen un chiste oscuro y yo los devuelvo peor. Entonces dijeron, bueno, con ella no, porque ella ya pues no se va a dejar. Y como no me dejé, me gané como una reputación de que vea, esta es Jennifer, ella es de Colombia. No sé, no la haga enojar. No la haga enojar porque ella, y yo soy muy amable, pero sí me toca ser muy fuerte en muchos sentidos porque hay hombres, son hombres ya que llevan muchos años en la industria, es un mercado muy dominado por hombres también, entonces sí, si me la tiran, yo la devuelvo. Suena mal, pero es verdad. Sí, siempre encuentran el chiste. Por ejemplo, una vez nos fuimos para un viaje a Nueva York porque logramos el objetivo y en plena fila para entrar a Estados Unidos, es que cuidado, que ella es colombiana y yo aquí no se pueden hacer esos chistes, no, conmigo no, y a mí me tocó frenarlos y decirle, no, aquí no, no se puede hacer eso, pero obviamente sí, no me ha tocado racismo, no me ha tocado, eh, no me ha tocado, la empresa es una empresa muy inclusiva, demasiado, tanto al punto que cuando yo empecé a contraté a una chica de Pereira también. Ella llegó y yo decía Natalia Sánchez y yo decía, tiene que ser colombiana y muy inteligente y la mayoría de los muchachos de mi equipo son muy variados. Tengo muchachos de Pakistán, tengo de África, ingleses, españoles y también he contratado italianos. Entonces la empresa en sí es muy abierta a otras nacionalidades y culturas. No, qué chévere. Y le preguntan qué es Pereira, pues, ¿tienen alguna Pregunta, noción? pregunta, sí, claro, porque es que cuando yo llegué a la empresa, uno de mis amiguitos jugaba para la Premier League. Él se llama José Izquierdo y él es pereirano. Y él jugó en el Pereira, creo que también jugó en el Once Caldas. Y cuando yo me sentía muy orgullosa, yo me iba a verlo jugar y me sentía muy orgullosa y yo decía, es pereirano y yo les mostraba dónde queda Pereira y luego les enseñé a explicar, les empecé a explicar que era él era la ciudad del café. Y les empecé a hablar de la historia del café, de todo lo que hacemos alrededor de Pereira, el Triángulo del Café. Y ya cada que voy a Colombia, a todos, a mis jefes, a mis compañeros, les traigo puros como dulcecitos de estos de café, turroncitos y cositas así, café, mucho café traigo siempre, bombombones, de todo, pero sí, he inculcado mucho la cultura colombiana en la empresa hasta el momento. Ah, pero qué bueno, excelente. Pues vea, me gusta por lo que es mujer, por lo que es pereirana, por lo que es, o sea, total representante de lo que debe ser ahorita la gente de la nueva generación. O sea, no Sí, tener límites, ni miedos, ni el mundo me va a comer nada. Comámonos el mundo. sí, Mm, sin miedo al éxito, como dicen por ahí. sin miedo al éxito. ¿Algo más que quiera decir antes de despedirse? ¿Algo que le quiera dejar a los pereiranos como En mensaje? general, es dejar el miedo a salir de su zona de confort. Creo que muchas personas ahorita se llenan de muchas dudas, se llenan de, pero ¿y qué tal si yo hago esto y no pasa nada? ¿Y qué tal? Yo creo que lo mejor es dar el primer paso y ver qué pasa después y dejar que las cosas fluyan. Yo creo que para todos los pereiranos, eh, si bien recuerdo hace muchos años la reputación de Pereira estaba en muy, muy mal estado cuando las personas empezaron a emigrar a Europa y ahorita yo he conocido a muchos pereiranos en Londres que están dejando la ciudad y el país por todo lo alto. Y es el hecho de que yo llegué sin nada, yo vivía en una habitación muy pequeñita, yo llegué con muy poco dinero, a mí se me acabó en el primer mes y
pero es como esa calidad humana, ese amor, ese entusiasmo que todos los pereiranos tienen, que les va a ayudar a lograr lo que ellos de verdad quieren. Y si yo pude, y si los otros compañeritos que también lograron venir pudieron, no deberían como llenarse de miedos ni llenarse de tantas incertidumbres, porque ese es el miedo que lo va a llevar a uno abajo. Uno es mejor arriesgarse, tomar el primer paso, educarse obviamente de a dónde va a ir, qué va a hacer, e intentarlo. Y lo peor que puede pasar es que le digan que no y vuelve a hacer lo que ella estaba haciendo antes. Sí, señora, toda la razón. No, pues Jennifer, qué bonita historia, qué chévere, me encanta. Por acá siempre bienvenida, las puertas del diario de Lotún abiertas, cuando tenga así una cosa súper guau. Muchas gracias, Liliana, a ti por la invitación, por la entrevista y por el tiempo también de esta tarde. Bueno, y a ustedes, como siempre, también muchas gracias por estar pendientes del contenido de Punto Final. Y los veo después. La entrevista de Jennifer sale en el impreso. Ahí les estoy avisando cuándo. Muchas gracias a todos. Chao, Jennifer. Muchas gracias.